Vamos a comenzar el seminario del día de hoy. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es un tema bien específico que tiene que ver con la generación de contenido y gestión del talento con inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, es un tema un poquito más chico que los otros que hemos visto, entonces el webinar de hoy va a tener un poquito más de tiempo también para preguntas y respuestas, así que en cualquier minuto, si es que tienen preguntas o comentarios, la pueden hacer en el chat o la pueden hacer en la sección de preguntas y respuestas que está en las herramientas de la llamada. Ideal que tengamos harto tiempo para poder conversarlo y para poder tomar también sus ideas y sus apreciaciones respecto a lo que vamos a hacer. Eh, para los que no nos conocen, RANMI es una plataforma all-in-one. Nosotros vemos todo el viaje del colaborador dentro de las organizaciones. Somos una plataforma de software de recursos humanos. Estamos desde la atracción, el reclutamiento, las remuneraciones, la contratación, la retención, la satisfacción, etcétera. Tenemos un montón de herramientas y parte importante de nuestra oferta de valor es que hacemos procesos guiados por las mejores prácticas y acompañados por equipos expertos. Entonces, en RANMI hay una célula interesante de Analytics y BI, que es la que encabezo yo, y nos toca ver un montón de cosas, un montón de temas, y cada cierto tiempo nos gusta empaquetar todo lo que vamos aprendiendo y devolverlo a la comunidad. Y esta serie de workshops es un poquito eso, de poder devolver un poco lo que hemos aprendido, en este caso de inteligencia artificial. Les adelanto que se les va a, si es que no han ocupado herramientas de inteligencia artificial para generar contenido, se les va a caer el pelo con este seminario porque el incremento de productividad es brutal, el que se puede obtener en algunos temas específicos. Así que lo vamos a revisar. Mi nombre es Felipe Cuadra, soy el Chief Experience Officer de RankMe y también soy uno de los cofundadores. Soy psicólogo organizacional, llevo unos 15 años trabajando con organizaciones de Latinoamérica y me encantan los temas de analytics, los temas de gestión del talento, me apasionan, así que encantado de poder compartir esta pasión con ustedes un ratito. Vamos a hacer en el día de hoy, vamos a tener una pequeña introducción, vamos a revisar algunas herramientas y luego vamos a ir directo a 5 casos de creación de contenido. Estos casos son bien entretenidos, bien interesantes y yo creo que les van a abrir la cabeza a las posibilidades que se nos vienen. Como siempre, preguntas en cualquier momento, si las podemos atender en el momento que sale, perfecto, si no las podemos ver al final. La idea es que esto sea un diálogo también. Entonces, lo que siempre hablamos al principio, ¿qué entendemos por inteligencia artificial? En inteligencia artificial lo que entendemos es que estamos generando máquinas con la capacidad similares a la inteligencia humana. Estamos en un periodo incipiente de la inteligencia artificial, lo que llamamos en la industria Narrow AI o inteligencia artificial estrecha, que está diseñada para tareas específicas. No estamos frente a inteligencias artificiales generales o superinteligencias artificiales. O sea, estamos recién partiendo este camino de inteligencia artificial. El gran cambio que ha habido en los últimos años es que la inteligencia artificial pasó de ser algo que solo algunas empresas con presupuestos gigantes podían tener, a algo que todos hoy día podemos acceder y podemos usar para potenciar nuestro trabajo y nuestras organizaciones. Así que el objetivo de estos seminarios es poder mostrarles precisamente cómo poder usarlo en el ámbito de la gestión del talento para que puedan potenciar su productividad y sus empresas, y podemos todos cumplir con la misión que tenemos de generar empresas más productivas con gente más feliz. Así que yo creo que acá hay hartas cosas que se pueden usar. Vamos a usar durante la demostración de hoy las herramientas de OpenAI, específicamente vamos a ocupar ChatGPT y DALL-E 2, que es la herramienta gráfica, pero existen otras herramientas que ustedes pueden usar. Y de hecho hay uno de los ejemplos que yo les quería dar que no me funcionó en ChatGPT y lo vamos a tener que usar otras herramientas, así que vamos a poder usar también otras herramientas el día de hoy para poder variar un poco las herramientas que estamos utilizando. Estas 3 herramientas que están acá son las más famosas, OpenAI con ChatGPT, que es la herramienta más famosa actualmente, pero Bing de Microsoft y BART de Google son herramientas similares que ustedes pueden empezar a explorar. Estas son herramientas generales, hay cientos de inteligencias artificiales hoy en día que son más específicas, diseñadas para hacer alguna cosa mejor que otra. Hasta ahora nosotros hemos tenido muy buenos resultados con estas 3, así que si ustedes encuentran otra que les resulta bien, nos avisan porque encantado también de poder aprender a usarla. Este ciclo de workshops son 3 workshops y un evento final. En el primer workshop hicimos una introducción, en el segundo bajamos a análisis de datos, que es un tema muy interesante, donde vimos ejemplos prácticos de correlaciones, análisis, etc. Hoy vamos a ver generación de contenido y el evento final es la implementación de inteligencia artificial en gestión de personas. Va a estar muy entretenido, tenemos invitados especiales, va a tener que ver con aplicaciones prácticas, límites y riesgos, y con RankMe AI también lo que estamos haciendo nosotros. Y va a ser en 2 semanas más, el 24 creo de mayo. Ahí al final está la invitación, si se quieren inscribir sería genial, va a estar muy muy entretenido.
Entonces vamos al tema de hoy. ¿Por qué generar contenido? Entonces, hace tiempo que los profesionales de recursos humanos nos clasificamos dentro de los knowledge workers, que somos aquellos profesionales del conocimiento. Nosotros no trabajamos con cosas, no trabajamos con moviendo objetos, no trabajamos interviniendo sobre objetos, trabajamos sobre conocimiento, generar conocimiento, impartir conocimiento, documentar conocimiento. Y esto tú lo sabes porque trabajas principalmente con herramientas de gestión del conocimiento como el correo electrónico, el chat, o instancias como capacitaciones, reuniones, análisis, etc. Entonces, generamos y consumimos muchísimo contenido en nuestro día a día. Es increíble. Si uno sigue en un día corriente, cuántos chats, llamadas, reuniones, correos electrónicos, artículos uno consume, es increíble cómo está permanentemente consumiendo contenido. Y en muchos casos, los profesionales de gestión de personas tenemos que generar contenido, ¿no? Tenemos que escribir comunicaciones, anuncios, etc. La inteligencia artificial que estamos utilizando ahora, que es ChatGPT, es lo que se llama una inteligencia artificial generativa, que básicamente significa que tú le das una instrucción y te genera un output. Ahora que estamos partiendo, esos outputs suelen ser texto. Pero esto es interesante porque significa que el caso de uso primigenio de estas herramientas es la generación de contenido. Entonces, se prestan muy bien para estas tareas. La idea es que podamos revisar 5 instancias de generación de contenido comunes que tú ocupas probablemente toda la semana y mostrarte cómo puedes usar herramientas de inteligencia artificial para multiplicar tu productividad, ¿no? Esto es bien dramático y van a ver que hay cosas que son muy aversivas, que nos da mucha lata, mucha flojera hacer porque son cosas muy difíciles y que a veces no duran mucho en el tiempo y que a veces nos da un poquito de vacío existencial cuando estamos haciéndola, pero que sí se pueden automatizar y se pueden acelerar mucho con el uso de la inteligencia artificial, así que yo creo que les van a gustar estos ejemplos. Vamos al primer caso. Como siempre, tenemos acá una ilustración hecha por inteligencia artificial. Aquí le pusimos mejora las comunicaciones, y eso es lo que nos tiró a la inteligencia artificial. Yo encuentro que está un poquito creepy, pero está interesante lo que está pasando. Es bien musculoso el encargado de comunicaciones de ChatGPT, parece. Vamos, entonces, planificar, ejecutar y mejorar las comunicaciones. Entonces, las herramientas generativas son muy buenas para mejorar, ampliar y sugerir cambios a las comunicaciones, ¿ya? Esto yo creo que, si lo vemos por frecuencia, debe ser el uso mayor que le doy yo personalmente a las herramientas de inteligencia artificial. Yo tiendo a ser como muy parco y muy concreto al escribir, y por tanto mis correos electrónicos pueden ser un poquito como ásperos. Entonces, a mí me ha ayudado mucho poder conversar con ChatGPT para mejorar mi redacción y para poder hacer las cosas. También tengo colegas que son totalmente lo contrario, que sus correos electrónicos son muy amplios, son muy difíciles de entender, entonces también se puede resumir. Vamos a ver eso en detalle, pero lo primero que uno tiene que ver con las comunicaciones es que tiene que generar una estrategia comunicacional, ¿ya? Entonces aquí voy a abrir una ventana de ChatGPT porque les quiero mostrar algunas cositas. Entonces, si recordamos, esta es una ventana de ChatGPT, estamos ocupando la versión Plus, hay una versión gratis que es un poquito más lenta, a veces no está disponible, pero es gratis. Yo tengo la versión Plus porque lo ocupo un montón. Y cuando nosotros hacemos una query en ChatGPT, tenemos que escribir una instrucción y esta nos va a mandar de vuelta un output. Entonces tenemos un input y un output. Una de las cosas que tiene ChatGPT o que le falta es que tiene muy mala memoria. Entonces realmente no se acuerda quién eres tú y no se acuerda cómo es la empresa donde tú estás. Entonces, si tú quieres que te haga buenas recomendaciones, es importante ayudarle a recordar. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Lo que estamos viendo ahora es definir una estrategia comunicacional. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, tenemos que, yo aquí tengo un ejemplo que lo había preparado anteriormente, lo tengo acá en mis notas. Entonces, estamos comenzando un cambio organizacional donde vamos a empezar a usar herramientas de inteligencia artificial en nuestra función de soporte, y necesitamos contarle a la empresa qué es lo que vamos a hacer, y necesitamos también ayudar en esa gestión del cambio. Podría ser la implementación de cualquier herramienta o el cambio de cualquier proceso. Entonces vamos a imputar esto. Actualmente estamos comenzando un cambio organizacional donde los equipos de soporte tendrán que usar herramientas de inteligencia artificial. Diseña un aviso para el puesto... perdón, esto no hay que ver. Entonces tenemos ahí un pequeño problema y le podríamos decir, diseña una estrategia comunicacional para
dar cuenta de este cambio y escribe 3 correos electrónicos para enviar a las personas. Entonces, una instrucción como esta es una instrucción básica, ¿ya? Y nos está generando una estrategia. Entonces, parte de lo que nos está haciendo es que nos está diciendo que, revisando mucha estrategia y mucho contenido, que tenemos que seguir ciertos pasos. Tenemos que identificar objetivos clave, tenemos que desarrollar un mensaje claro, tenemos que utilizar múltiples canales de comunicación y tenemos que hacer correos electrónicos. Entonces, acá me está generando un correo electrónico y dice: estimado equipo de soporte, espero que este correo te encuentre bien, me complace anunciarles que estamos dando un paso importante para mejorar nuestra eficiencia, bla, 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 bla. Este correo electrónico, por ejemplo, si yo lo veo como parte de RANMI, yo no lo leería, porque es muy largo, me cuesta entender cuáles son las cosas que están acá, qué es lo importante, no está en el lenguaje que nosotros usamos, y esto tiene que ver con que la herramienta está haciendo algo genérico, no sabe cómo es tu empresa, no sabe de qué se trata tu empresa. Entonces, cuando tú le pidas hacer este tipo de cosas, es súper importante que le pongas contexto e instrucciones muy claras. Entonces, volviendo a las notas que tengo acá, yo tengo aquí un pequeño párrafo que resume cómo nosotros nos comunicamos en RANMI. RANMI es una empresa de 300 personas ubicadas en todo Latam, nuestros valores son tales, nuestras comunicaciones son informales, enérgicas y dinámicas, usamos emojis y expresiones coloquiales de países latinoamericanos, nos interesa que las comunicaciones sean breves, que no tomen más de unos segundos y que sean extremadamente claras. O sea, esto es mi color comunicacional o mi estilo comunicacional como empresa. Entonces, si yo tomo la misma instrucción que le dejé arriba, y la pongo a continuación de este contexto, el output o lo que me va a mostrar de vuelta es totalmente distinto, porque ahora va a incorporar nuestra manera de hacer las cosas. Entonces me está mostrando primero la estrategia y luego me está mostrando los correos y ustedes van a poder ver automáticamente que hay diferencia. Entonces, los asuntos tienen signos de exclamación, tienen emojis, ¿ya? Tienen, ¿cómo se llama? Son más cortos, son más entusiastas. Y de la misma forma que podría ser algo como esto, que es corto, entusiasta, con emojis, es refrescante, podría decirle que el estilo de comunicación es formal, podría decirle que estamos en una empresa que es de carácter más jerárquico o donde importa mucho la cadena de mando, queremos que sea algo más directivo, por ejemplo, o queremos que sea algo más propositivo, y estas herramientas como de color que uno puede meterle a la interacción cambian completamente el output. Entonces, acá tenemos un primer caso de uso en generación de contenido bien interesante, porque desarrollamos una estrategia, nos mostró cuáles eran los elementos clave que teníamos que tener en esta estrategia, y empezamos a generar contenido que ahora tiene el color y el estilo de la organización en la que estamos. Entonces, es muy buena práctica que ustedes, cuando ocupen ChatGPT u otras herramientas para cosas de su empresa, tengan un párrafo, ojalá cototo, ojalá bien diseñado, que explique cómo es la empresa, para que el output que salga sea un output para ti, y no sea un output genérico que le pueda proponer para cualquier empresa sin considerar como la idiosincrasia y las cosas que hacen única a tu organización. Entonces, ese es un primer caso que yo creo que es bien interesante. Vamos a ir a un segundo caso que es muy común, que tiene que ver con los avisos de reclutamiento, ¿ya? Los que trabajamos en reclutamiento y selección, esto lo tenemos que hacer un montón de casos. Sabemos que son clave para atraer el talento correcto, que tienen que ser llamativos, cortos y precisos, y que eso lo hace mucho más efectivo. Y nuevamente tienen que generar, ¿cómo se llama? Tienen que generar interés en las personas que van a participar en tu empresa, entonces en este proceso. Entonces, ChatGPT es muy bueno para generar avisos de reclutamiento, pero nuevamente se requiere que estos sean con contexto, ¿ya? Y acá vamos a hablar de distintos tipos de contexto, y este es uno de los casos donde a mí no me sirvió ChatGPT y vamos a tener que usar otras herramientas. Entonces, primero, podríamos decirle, digamos, por ejemplo, que estamos en una empresa que es una empresa de aviación, por ejemplo, y queremos buscar un mantenedor especialista en aviación. Podríamos decirle: diseña un anuncio de trabajo para un mantenedor de aviación. Y si yo le doy ese input, me va a generar un anuncio de trabajo. Y si se fijan, yo no le di nada
nada ¿cómo se llama?, de información respecto a cuáles eran las características del trabajo. O sea, acá me está poniendo cosas como, por ejemplo, las responsabilidades. Yo no tengo idea, yo nunca he trabajado en mantenimiento de aviación, pero ahora me entero que es realizar inspecciones periódicas, diagnosticar y solucionar problemas técnicos, realizar pruebas funcionales, mantener registros precisos. Genial, o sea, esto está, parece, al parecer súper completo. Si hay alguien acá que trabaje en aviación, de repente nos puede decir si esto es algo parecido a lo que usan o no. Y nuevamente podríamos pedir acá en el input que fuera con un color de ciertas características, o sea, que tuviera, por ejemplo, algún grado de, que sea más informal o más enérgico, que tenga algún tipo de estilo comunicacional en la manera que hacemos ¿cómo se llama? Hacemos el anuncio. Pero acá hay un tema interesante, que es que nosotros cuando hacemos un anuncio de empleo casi nunca partimos de cero, ¿ya? Casi nunca partimos de cero en el sentido de que tenemos, por ejemplo, descripciones de cargo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para usar esas descripciones de cargo dentro de esta inteligencia artificial? Les voy a dar un ejemplo, que es una página que yo ocupo un montón y que es como un gran hack de gestión de personas, una página que se llama Onet, no sé si lo ubican. Onet es una página del gobierno de Estados Unidos, del Departamento del Trabajo, donde hay cientos y cientos y miles de descripciones de cargo validadas, con competencias, etcétera, un montón de contenido. Entonces, por ejemplo, si yo busco acá Aviation Maintenance, me va a encontrar un montón de descripciones de cargo que tienen que ver con aviación. Entonces, por ejemplo, podríamos ver acá técnicos de aviónica, ¿ya? Entonces, acá hay una descripción de cargo que está actualizada al 2023, donde tiene tareas, tecnología, actividades detalladas, contexto, zona de trabajo, credenciales, habilidades, conocimientos, educación. Tiene un montón, un montón, un montón, un montón, un montón de información que ustedes pueden usar para poder nutrir sus descripciones de cargo. Y acá estoy viendo algo aeroespacial, pero pueden ser muchas otras cosas distintas. Hay cosas acá de marketing, de ventas, de gestión de personas, así que porfa úsenlo, este es un recurso que está para que lo usemos. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si esta fuera mi descripción de cargo? Yo quizás podría pedirle a la inteligencia artificial que tome esta descripción de cargo y haga un anuncio pensando en esto. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a tomar el link, solamente el link, voy a volver aquí a la inteligencia artificial y le voy a decir, considera esta descripción de cargo, descripción de cargo, genera un anuncio de trabajo. Vamos a ver qué pasa. Ya, entonces, interesante. Aquí pasaron varias cosas importantes, ¿ya? Lo primero es que esta página, si ustedes se fijaron, y a lo mejor a algunos les dio algún poquito de aversión a la página, esta página está en inglés, está hecha por el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, pero como yo le di la instrucción en español, automáticamente el output que me generó fue en español, ¿ya? Y está tomando y resumiendo las responsabilidades, los requisitos, lo que se ofrece a partir de las cosas que hay en esta descripción del trabajo. Entonces, si tú tienes un repositorio online de descripciones de trabajo, lo podrías poner acá. En general, ChatGPT hay que tener mucho ojo, porque ChatGPT no tiene acceso a Internet, ¿ya? Entonces, por casualidad, este código que está acá corresponde a lo que ChatGPT tenía al 2021, pero a mí me ha pasado que los códigos van cambiando y ChatGPT se empieza a equivocar, ¿ya? Entonces, para eso yo le recomiendo otras alternativas, como por ejemplo, una que se llama BART, que es la de Google, ¿ya? Tiene la diferencia BART contra ChatGPT, que esto está totalmente conectado a Internet, ¿ya? Entonces, si yo pongo este link acá y le pongo que lo resuma, va a ir a leer la página, o sea, no lo está viendo desde su memoria, ¿ya? Lo está leyendo en tiempo real. Entonces tú, por ejemplo, podrías meterte acá a CNN, ¿ya? Vamos a CNN, buscamos, para que entiendan un poco la diferencia, una noticia cualquiera, entonces acá, que hay, qué raro esto, ¿ya? Bueno, es lo que salió, que hay protesta a partir de escasez de salchicha en Francia, y le podría decir que tome esto,
y lo podría mirar. Esto es una noticia de hoy, ¿ya? Entonces, efectivamente lo está yendo a buscar. ¿Ya? Si esto yo lo pongo en ChatGPT, me va a generar un error porque no tiene acceso a esta información. Entonces, o me va a dar algo que es muy genérico, no me va a dar información realmente confiable. Entonces, ese es un segundo caso de uso, avisos de reclutamiento. Nosotros hemos ahorrado un montón de tiempo haciendo los avisos, poniendo los contenidos del cargo y pidiendo que los resuma y genere un aviso. Si ustedes a esto le agregan contexto, como por ejemplo el estilo comunicacional que tiene su organización, es mucho mejor y el anuncio también va a ser mucho más descriptivo de lo que ustedes tienen. Además, pueden poner cosas dentro del input, como los beneficios, las condiciones, las remuneraciones, y te va a armar un aviso de reclutamiento bien estructurado y que te va a servir para poder adelantar algunas cosas. Entonces, vamos al tercer caso, descripciones de cargo. ¿Se acuerdan que yo les dije que habían algunas cosas que nos daban vacío existencial? Bueno, a mí esto me da un poco de vacío existencial, el tema de las descripciones de cargo, porque hay pocos trabajos más duros en gestión de personas que hacer descripciones de cargo. Cuando uno lo hace con la metodología del libro, o sea, cuando uno hace un análisis del puesto, uno determina cuáles son los conocimientos, determina cuáles son los KPIs del puesto, etc. Es un trabajo bien exhaustivo, no es fácil de hacer, y resulta que muchas veces terminamos de hacer las descripciones de cargo y pasan 2 o 3 meses y ya quedan obsoletas porque reciben permanentes actualizaciones, o sea, los cargos van cambiando, los nombres de los cargos, se generan nuevos cargos, y yo conozco muchos profesionales de gestión de personas que están un poco como esclavizados o entrampados en generar descripciones de cargo, ¿ya? Y acá yo creo que hay un espacio para poder hacer las cosas un poquito mejor, ¿ya? Entonces, ¿cómo podríamos utilizar esto? Bueno, lo primero que podemos hacer es que, si se acuerdan, hay un repositorio que yo usé, que fue el repositorio de ONET, para poder generar descripciones de cargo de forma un poco más rápida. Entonces, en vez de partir desde cero con una descripción de cargo, tú podrías ir a un repositorio, bajar la descripción de cargo, pedirle a la inteligencia artificial que te la traduzca y que te la, por ejemplo, resuma, y generar una descripción de cargo para tu empresa, o una especie de modelo de descripción de cargo para tu empresa. Entonces, hagamos el ejercicio para que puedan entender a qué me refiero. Entonces, nuevamente, vamos a ir a ONET y vamos ahora a poner un cargo para la empresa mía, que es Ranking. Un cargo podría ser un representante, por ejemplo, de ventas. ¿Ya? Entonces, buscamos acá y tengo de ventas, hay un montón de tipos, manufactura, de real estate. Vamos a querer aquí a un sales manager. Perfecto. Entonces tengo este cargo, que es el cargo de sales manager, ¿ya? Y me gustaría que a partir de este repositorio me genere como una aproximación a una descripción de cargo, porque no tengo tiempo, porque la verdad es que yo sé que este cargo va a cambiar, entonces realmente no le quiero dedicar un mes, quiero hacer algo rápido, que me permita tener esto más o menos bien, poder corregirlo y pasar al siguiente tema. Entonces lo que voy a hacer es que voy a agarrar este link y me voy a ir a nuestra herramienta de inteligencia artificial, que, si se acuerdan, si lo hago con ChatGPT no va a ser tan bueno porque ChatGPT tiene poca memoria, así que me voy a ir a la otra, que si se acuerdan se llama BART, que tengo que acceder con mi cuenta personal acá, y le voy a decir que tome esta descripción y que cree, ¿cómo se llama?, una descripción para esta compañía, y le voy a poner acá las características de mi compañía. Y automáticamente el sistema lo que va a hacer es que va a tomar esa descripción de cargo, va a crear una descripción de cargo a partir del repositorio de Estados Unidos, y va a tomar también las variables de contexto que yo le puse. Aquí esto lo hizo en inglés. Sí, BART está solo en inglés, yo no sé por qué todavía no le enseñan a hablar otros idiomas de BART, pero lo que podemos hacer acá
es que si somos pillos, podemos tomar esto y irnos a nuestro viejo y confiable ChatGPT y pedir que lo traduzca. Y listo, ahora me va a quedar traducido. ¿Ya? Entonces, en 2 pasitos, acá partimos de 0, tenemos algo que no está perfecto, esto no está bueno, o sea, esto hay que editarlo, ¿ya? Pero pasamos de partir desde 0 a tener algo que tenemos que editar. Y ese cambio yo creo que es fundamental, porque en el fondo esto es como si tuvieras como una especie de intern o estudiante en práctica que genera contenido a partir de cosas de libro, de cosas que puede ver en internet, que no necesariamente son cosas que están bien o que son apropiadas para tu empresa, pero editar esto y adaptarlo a lo que significa en tu empresa es mucho más fácil que partir desde 0 con un requerimiento como este. Entonces aquí, en 3 pasos, llegamos a una descripción de cargo que puede o no estar buena, pero al menos tiene estructura, tiene distintos tipos de cosas, que está con una base que es una base razonablemente buena, que es la base del gobierno de los Estados Unidos, y llegamos a una descripción de cargo que puede ser más o menos buena, y quizá en unos minutos más podríamos tener, si le damos esto de edición, una descripción de cargo que se adapte 100% al cargo que estamos buscando describir, ¿ya? Evidentemente que esto no reemplaza, y es peor que hacer un proceso de descripción de cargo tradicional, donde tú haces un análisis de cargo, etcétera, etcétera. Pero si tienes que hacer 25 descripciones de cargo y tienes un día para hacerlo, quizás este es un buen atajo. Hemos hablado varias veces de los atajos. La única manera de saber si un atajo es bueno o es malo es conocer el camino largo, ¿ya? Entonces, tú para poder hacer un buen uso de estas herramientas necesitas saber hacer descripciones de cargo. Necesitas poder saber cómo están bien hechas, cómo están mal hechas. Es importante que lo consideren, porque si no, nos vamos a llenar de descripciones de cargo genéricas que en el fondo son basura autogenerada, ¿ya? Tenemos que ponerle contexto, tenemos que aprender a editarla de buena manera. Entonces, ese es el tercer caso, descripciones de cargo. Yo creo que si yo tuviera que hacer descripciones de cargo lo usaría porque me ahorraría mucho, mucho tiempo. Vamos al cuarto caso que yo creo que es muy interesante, es que una de las cosas que también hacen muy bien estas inteligencias artificiales es resumir, expandir e investigar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo podría hacer, vamos a iniciar una nueva conversación acá con ChatGPT. Imagínate que voy a una reunión y el gerente general me dice que escuchó por ahí que había un nuevo concepto en liderazgo que tenía que ver con que los líderes tenían que tener un liderazgo que se adaptara a las distintas situaciones, ¿ya? No, estoy poniendo algo que todos conocemos para que entendamos y podamos jugar un poco lo que hay acá. El famoso liderazgo situacional, esto no es nuevo, esto viene de los años 80, pero imagínate que yo nunca he escuchado al respecto y me gustaría saber de eso, y le puedo decir a ChatGPT, oye, ¿qué diablos es el liderazgo situacional? Y me va a decir, esto lo inventó Kinsey Blanchard de los años 70, me va a decir cuáles son los estilos de liderazgo, me hace un research bastante, ¿cómo se llama? Superficial, podríamos decir, pero suficiente como para poder enterarme de lo básico respecto a un tema. Esto es más o menos el equivalente a ir a leer el artículo de Wikipedia, pero podemos hacer preguntas un poquito más sofisticadas también. Entonces podríamos decir, si existe evidencia que el liderazgo situacional tenga un impacto en el desempeño de los equipos. Ahora es una pregunta un poquito más efectiva. Entonces me dice que sí existen distintas, ¿cómo se llama?, investigaciones, y me está empezando a mostrar algunas cosas. A mí no me gustó mucho esto porque yo soy más académico, entonces voy a tomar la misma instrucción y le voy a decir que provee citas en formato APA al final de tu respuesta. Vamos acá y tenemos las citas en formato APA, ¿ya? Y básicamente acabamos de hacer la tarea del curso de Psicología Organizacional en 30 segundos con citas en formato APA, etc. Hasta aquí vamos súper bien.
¿ya? Las citas están perfectas y todo. ¿Qué me ha pasado? A veces, especialmente cuando hace referencia a artículos de internet, puede inventar citas. A mí me ha pasado varias veces. Yo no sé por qué ocurre, ¿ya? Pero me ha pasado que inventa citas o inventa estudios. Entonces, es súper importante que si vamos a usar ChatGPT u otra herramienta para poder, ¿cómo se llama?, generar investigación, es súper importante que corroboremos las fuentes. Y es súper importante también que apliquemos ciertos niveles de expertise. Por ejemplo, acá tengo un paper que es teórico, que en general los papers teóricos no tienen mucho valor empírico. Luego tengo un paper acá, que es un paper más experimental. Tendríamos que ver si este paper tiene una muestra, por ejemplo, que sea razonablemente similar a lo que está pasando en mi organización. O sea, si esto está pasando, si este paper lo hicieron con 60 personas en un hotel en China, es distinto a si lo hicieron con una empresa transnacional de 15.000 personas. Pero acá tenemos también un metaanálisis que es de las mejores cosas que podríamos hacer en términos de recopilar evidencia. Entonces nos está mandando información que es de alto valor. Bien interesante lo que se puede lograr con ChatGPT en términos de resumir, expandir e investigar. Bueno, y resumir también es un tema bien, bien importante, ¿eh? Porque especialmente si vas a ocupar ChatGPT para hacer presentaciones y cosas, la capacidad de resumir es muy buena. Les voy a dar un ejemplo acá. Vamos a entrar a Wikipedia, ¿ya? La enciclopedia libre, y vamos a ver acá un tema. Estamos hablando de liderazgo situacional. Veamos que hay acá está la teoría situacional, aquí está el artículo, es un artículo bastante extenso, ¿ya? Si yo tuviera que preparar alguna clase o alguna cosa con respecto de esto, me demoraría un montón. Entonces yo simplemente voy a copiar esto, voy a decir, considera el siguiente texto y resúmelo en 5 puntos, sé muy breve. Y automáticamente el chat va a resumirlo, ¿ya? Entonces, esto funciona, yo creo que de forma muy, muy buena, es muy bueno para resumir texto, y nos puede llevar a rápidamente estar a caballo de temas que de repente no conocemos, o temas que nos están preguntando, tenemos poco tiempo para preparar. Yo creo que es una aplicación bien buena, pero siempre con el concepto de que para saber si un atajo es bueno, hay que entender cuál es el camino largo. Acá tenemos que saber si es que vamos a poder filtrar entre información que es información de calidad y información que no es de calidad. Tenemos que ir a revisar las fuentes, tenemos que hacer cosas porque sabemos que si metemos basura, vamos a sacar basura. Tenemos que hacer algún tipo de control de calidad de las respuestas, pero aquí estamos ahorrándonos un montón de tiempo de investigación, un montón de tiempo de hacer cosas. Y por último, algo que yo creo que es muy simpático, o sea, no sé si ustedes lo van a encontrar simpático, pero yo cuando descubrí esto estuve como 2 horas haciendo cosas, es que podemos generar diálogos y guiones, ¿ya? Y esto, yo creo que tiene varias aplicaciones. Entonces tiene aplicaciones en comunicación, entonces tú puedes ensayar diálogos o interacciones en entrenamiento y desarrollo, tú puedes simular también situaciones de gestión de personas y de resolución de problemas, ¿ya? Y bueno, yo lo he ocupado para hacer cosas un poquito más chistosas, pero por ejemplo, voy a generar un nuevo chat, podría decir como arma un diálogo donde Sócrates se encuentra con Pelé en un café del cielo. Aquí está, Sócrates se encuentra con Pelé y se ponen a conversar y va a empezar, ¿cómo se llama?, a hablar acerca de cosas características de estas personas. Entonces, Pelé le habla de su pasión, que es el fútbol, y Sócrates le da su opinión al respecto y dice que le recuerda a su propia búsqueda de la verdad y la sabiduría. O sea, yo acá he hecho un montón de crossover chistosos entre animes y cosas así, entonces estos diálogos son muy entretenidos. Genial, bacán, entretenido. Aquí yo me puedo entretener una tarde entera, ustedes también. Si les gusta el fanfiction, aquí se pueden perder. O sea, aquí pueden perder el día completo generando fanfiction de sus series favoritas. Vamos a un ejemplo concreto. Entonces, eh, tengo un equipo con un líder muy
autoritario que le cuesta aceptar cuando le dan feedback. Genera un diálogo entre este líder y aquí podemos ponernos creativos. Podría ser, por ejemplo, alguien que este líder admira mucho, ¿ya? Superman. Donde aprenden el valor de escuchar a los demás. ¿Ya? Entonces, vamos acá, parte con el líder autoritario diciendo que esto es inaceptable, cómo es posible que no se hagan los errores, y que Superman se acerca con calma, etc. Y tenemos un diálogo donde Superman genera un feedback respecto a esta persona y maneja esta situación de forma, ¿cómo se llama?, más o menos buena. Pero esto que estamos viendo acá, yo sé que suena un poco chistoso, pero en términos de poder prepararnos para conversaciones difíciles, en términos de poder generar contenido para poder dar ejemplos de cómo manejar situaciones, es extremadamente valioso, porque no hay nada más valioso cuando uno tiene un problema que no sabe cómo resolver, que ir donde alguien que ya lo ha tenido y que te cuente su experiencia. Y no siempre tú vas a hacer lo que esa persona dice, ¿ya? A veces tú vas a decir, oye, no me gustó la respuesta, yo no lo haría de esa forma, pero tener ese input de cómo otra persona lo abordó es tremendamente valioso para poder generar una respuesta y para poder reflexionar respecto a cómo tomar estas discusiones. Entonces, esta herramienta de diálogos yo encuentro que tiene un tremendo potencial para ayudarnos a procesar y masticar distintas situaciones que estamos viviendo en nuestro trabajo, además de generar contenido y generar cosas, ¿ya? Además que puede ser muy entretenido, ustedes pueden generar historias, etcétera, situaciones con esto, explorar distintas situaciones, y nuevamente pueden ponerle contexto de sus organizaciones, etcétera, para terminar haciendo aplicaciones que son muy entretenidas y que les pueden ayudar a reflexionar y a resolver problemas reales dentro de sus organizaciones. Aquí tengo Gandhi tomando té con Alexis Sánchez. O sea, imagínate ese diálogo, cómo podría ser entre esos dos. Yo hace poco hice un diálogo entre Nietzsche y Sartre tomándose una copa de vino, discutiendo acaloradamente. Y salió muy entretenido, terminaron casi que agarrándose a golpes, pero esos diálogos son muy entretenidos, te pueden ilustrar conceptos, te pueden ayudar a entender situaciones y te pueden ayudar a modelar cómo podrían ser ciertas interacciones. Entonces, resumiendo, acá tenemos un montón de aplicaciones. Hemos revisado ya 15 aplicaciones en los 3 talleres que hemos hecho, así que tenemos un montón de aplicaciones. Nosotros creemos que ustedes deberían empezar a usar inteligencia artificial porque te permite abrir ventajas competitivas reales en tu carrera profesional. Te permite ser más efectivo, más eficiente y agregar más valor. Y lo mejor de todo es que no necesitas ser experto en implementarlo, lo único que necesitas es atreverte a experimentar y hacer las cosas. Pero también hay limitaciones. ¿Y por qué no debiese usar AI? ¿O qué cosas debiese tener en mente al usar la inteligencia artificial? ¿Generan contenido las herramientas de inteligencia artificial? Sí, pero ese contenido siempre tiene que ser verificado, ¿ya? Y si bien pueden encontrar información, no siempre la priorizan de forma adecuada. Entonces tenemos que tener las habilidades para poder editar, cuestionar, criticar esta información que nos están entregando para alcanzar un buen nivel de output, ¿ya? Entonces, eso es lo que teníamos para el día de hoy. No se olviden que el 24 tenemos un nuevo encuentro donde vamos a estar junto con Manuela, que es la Head of People Analytics, Alexis, que es el Chief Product Officer de RankMe, y tenemos también a Sandra Barro de Accenture y de la Asociación Chilena de Mujeres en Inteligencia Artificial. Así que vamos a hablar de la implementación, pero también vamos a hacer harto énfasis en los límites, en los factores éticos, en la reflexión un poco más profunda respecto a estas herramientas. Va a estar muy bueno. Miércoles 24, inscríbanse ahora si es que quieren participar. Así que vamos ahora a las preguntas. Ya tenemos hartas preguntas, nos podemos quedar un ratito más si es que es necesario. Voy a ir revisando porque la verdad es que estaba ya. Ok, aquí Cristian Peñalosa pregunta, ¿pueden compartirnos un buen ejemplo de descriptor de lenguaje y cultura corporativa que nos sirva de base para diseñar el de la nuestra? Oye, mira, podríamos hacerlo, ¿ya? Pero en general esto es bastante propio de cada empresa y yo creo que es súper importante acá ser como súper sincero, ¿ya? O sea, todas las empresas tienen un discurso como socialmente aceptado, socialmente apropiado respecto a cómo son, que refleja más bien cómo quieren ser. Entonces, yo creo que podríamos hacer algo un poco distinto.
¿qué tal si en vez de generar un párrafo, tú tomas una comunicación corporativa y le pides a ChatGPT que te la instale, que te la lea y te diga qué estilo comunicacional es el imperante dentro de esa comunicación? Ahí quizás te podría salir algo súper interesante, porque te va a decir de forma un poco más imparcial si es horizontal o es más vertical, si es más cálida o más frío, si es preciso o es más emocional. Y eso son cosas que tú después puedes meter en tu contexto, en tu parrafito de contexto, para ir haciendo que el output sea cada vez mejor. ¿Cómo se descarga o instala el ChatGPT? No necesitas descargarlo, simplemente vas a una página que se llama openai.com y ahí puedes empezar a usarlo de forma gratuita, ¿ya? También te puedes pagar, creo que son $20 mensuales para poder usarlo. También puedes ir a bard.google.com para usar Bard, o a Bing, que es la otra que hoy día no usamos, pero también hemos usado varias veces, que son 3 herramientas de inteligencia artificial básicamente abiertas, donde tú puedes, ¿cómo se llama?, ocuparlas cuantas veces quieras. ¿Cómo se puede construir planes de formación con inteligencia artificial? Súper interesante, ¿ya? Nosotros lo hemos hecho y ha sido bastante exitoso. Y te voy a dar un ejemplo de cómo lo hemos hecho. Planes de formación. Entonces, es importante que tú describas la situación primero. Por ejemplo, tú podrías decir supervisor de ventas, que describa las fortalezas y debilidades. Fortalezas en trabajo en equipo y comunicaciones. Debilidades en entregar las cosas a tiempo. Orden en el trabajo. Y luego genera un plan de acción con 3 acciones concretas y de bajo costo que podamos implementar dentro de 3 meses. Ese es un buen prompt, porque tienes una descripción de la situación y luego estás generando exactamente cuál es el output que necesitas. Entonces, todo se explica acá y te va a generar un plan de acción que tiene esas constricciones. Y eso te va a ayudar harto a poder hacer un buen plan de formación. ¿Conoces alguna app gratis que diseñe flyers o imágenes ingresando texto? No. Hay una que se llama Midjourney, pero yo no la he usado nunca. Pero por ahí de repente puedes, ¿cómo se llama?, empezar. En general, las herramientas de inteligencia artificial no son muy buenas cuando están haciendo imágenes, no son muy buenas con el texto. Así que te enojo con eso. A veces no funciona muy bien. Lo mismo, había otra, se puede hacer un match entre 2 bases de datos de job description para unificar con base a las funciones. Sí, basta que tú digas en BART, en este caso, porque necesita acceso a internet, que las unifique y te lo va a unificar. Es lo mismo que resumir, así que ahí te debería ir bastante bien. Voy a ver si en el chat hay alguna otra cosa. La respuesta de ChatGPT tiene algún límite de caracteres. Entiendo que en la versión gratis sí, en la versión pagada está la opción de hacer un output más largo, si es que tú lo quieres, ¿ya? Y creo que esas son todas las preguntas. No, hay más preguntas acá abajo. En mi empresa trabajamos la cultura con valores corporativos, como por ejemplo el respeto. ¿Se puede generar un diálogo en razón de un valor? De todas maneras, yo creo que sería genial que lo hiciera. O podrías ponerle una situación, ¿ya? Podrías generar una pequeña viñeta donde hay un problema y cómo se resuelve este problema utilizando este valor como medida de toma de decisiones. Se puede hacer un match entre 2 bases, eso ya lo contestamos. Y creo que eso es todo. Hay algunas preguntas como inteligencia artificial para la creación de música. Existen y no son malas. Y de hecho hacen piezas que son bastante interesantes. Vamos a compartir la grabación. Y tenemos otras preguntas acá que tienen que ver con lo mismo. Pero bueno, ese es el tiempo que tenemos para hoy. Espero que les haya servido. Hay hartas cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial, pero los dejo con el siguiente mensaje. Para saber si un atajo es bueno, hay que conocer el camino largo. Yo creo que ese concepto es crucial, ¿ya? Para poder entender si el output que nos está dando la inteligencia artificial es algo que nos va a servir, es súper importante que conozcamos cómo se hacen bien estas cosas, sepamos cómo escribir un buen correo, sepamos cómo escribir una buena descripción de cargo. Solamente así vamos a poder editar lo que nos está pasando, el motor de inteligencia artificial, vamos a poder hacerlo de una forma que nos dé un resultado de calidad. Si no, vamos a estar generando ruido automáticamente generado, que al final eso no ayuda mucho a nadie, así que yo creo que no es muy razonable que nos dediquemos a eso.
Ese es todo por hoy. Ese es el tiempo que tenemos hoy. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Los invito a la instancia del 24, donde vamos a tener un diálogo un poquito más extenso respecto a estos temas. Y les vamos a enviar las grabaciones, los ejemplos, así que no se preocupen por eso. Y espero que les haya servido y que puedan implementarlo en su equipo. Y nos vemos próximamente en un siguiente workshop. Muchísimas, muchísimas gracias. Que estén muy bien.